Bueno, entonces, comenzamos con muestreo. Muestreo es un aspecto que muchas veces pasa por alto, o no se le presta mucha atención, pero que puede ser muy importante, particularmente, digamos, en la aplicación analítica, digamos, a problemas reales, ¿no? Si es en laboratorio, uno está analizando una cosa del laboratorio, es fácil, pero si son muestras reales, puede ser muy complicada. Y es un problema, digamos, que tiene mucho fondo estadístico, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poquito cómo es todo eso. Y en general puede ser muy complicado, ¿no? Sobre todo muchas veces cuando hay que mostrar sólidos, ahora vamos a discutir bien eso. Con líquidos por ahí es más fácil, o si uno tiene una muestra sólida que no es muy grande, y esa es toda la muestra, y bueno, la muestra toda, la disuelve toda, si es soluble por supuesto, la disuelve toda, y entonces sí, toma un poco de líquido y ya está. Pero si no, en general es más complicado. Entonces, los objetivos son, bueno, obtener el valor medio, o sea, a ver, esto es el valor medio de la muestra. Yo tengo una masa grande de muestra, líquido, sólido, gas por ahí también, y yo quiero sacar una parte de toda esa masa y que esto me dé el valor medio de esa, ¿no? En general las muestras no son perfectamente homogéneas. Bueno, si es una solución que yo tengo una botella, un líquido que tengo una botella, bueno, lo agito un poco y va a ser homogéneo, ¿no? En general no lo son, ¿sí? Y obtener una varianza que sea estimación de la varianza poblacional, o sea, obtener una varianza que uno pueda conocer, o por lo menos acotar. Acá hay un tema que lo dijimos el otro día, pero es importante. La varianza total de todo el análisis es la suma de las varianzas del muestreo y del análisis del laboratorio propiamente dicho, ¿sí? Entonces, esto porque son cosas independientes, ¿sí? El muestreo es una cosa que va a ser por ahí en campo, en un depósito, qué sé yo, y el análisis del laboratorio. Claramente son partes independientes. Si hay, por ejemplo, en el análisis, como un poco comentado rápidamente el otro día, no nos detuvo mucho, pero tiene varias partes independientes, bueno, entonces, a su vez, la varianza del análisis es suma de las varianzas de esas partes independientes. Pero bueno, acá nos centramos en. Entonces, una cuestión importante es que si el muestreo es malo, el resultado final va a ser malo, no importa cuán bueno sea el método de análisis del laboratorio. Eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Bueno, ¿cuál es la idea? Bueno, la muestra es, esto acá un poco repetimos con palabras que decimos el otro día con un sentido un poco distinto. Nosotros tenemos una población, en este caso, el otro día hablábamos de población en sentido de cantidad de datos, en este caso es población en sentido de el total de muestra. Población, bueno, puede ser muchas cosas. Acá el dibujito este es, bueno, es un curso de agua, esto es un efluente de agua, por ahí agua que sale de una fábrica o algo así, y tenemos que obtener una muestra representativa de eso. Bueno, entonces el cliente o el interesado necesita conocer cómo es esto, ¿sí? Ahora, este chorro de agua que sale acá fue variando con el tiempo, ¿no? No sabe de dónde viene, si viene de la fábrica, las cosas que salen de la fábrica son distintas, si es un desagüe cloacal, también fue variando con el tiempo, según las cosas. Entonces acá ponemos, bueno, acá ponemos una botellita, la llevamos al laboratorio, en el laboratorio de análisis, entonces esto es la muestra, ¿sí? Ahora, el tema es así, el analista, el analítico que está en el laboratorio, conoce esto. Y el asunto es que nosotros queremos que esto de la muestra sea nacido de la población, o sea, queremos volver a toda la población, decir, todo este chorro es así. Pero por ahí no. Entonces, ¿qué es lo que uno haría acá? Y uno haría por ahí esto de la botellita, repetirlo varias veces en el día, a intervalos regulares, mezclar todo eso, como es líquido lo mezclo bien y entonces analizar ahí. Entonces, sí. ¿Perdón?
No, que se cortaba la voz, entonces se cortaba y no se entendía lo que estaba diciendo. Bueno, Pero repito lo que estaba diciendo. gracias. Esperen un segundito por las dudas. Un poquitito. Bueno, estábamos acá. Estamos acá. Entonces, decía, ¿no? Queremos analizar por ejemplo, acá en este dibujito es el ejemplo de una salida de agua de un caño, puede ser fluente de una fábrica eh, o de un barrio o cualquier cosa, y entonces tomamos muestra con un frasquito, pero este frasquito tiene que ser representativo de lo que es este flujo. Este flujo puede variar a lo largo del día y nosotros queremos que después del análisis, de todo el recorrido del análisis, volver y que nuestra muestra sea representativa de la población, ¿sí? Entonces, una cosa que podemos hacer, por ejemplo, en este caso es tomar varios fajitos a lo largo del día y después mezclarlos todos y analizar, tomar una parte de esa mezcla bien homogeneizada para analizar. Entonces, nosotros tenemos una población que es todo lo que queremos analizar, ¿sí? Pero vamos a tomar una muestra que es una parte de la población inevitablemente, y vamos a analizar esa muestra y vamos a sacar conclusiones. Entonces, para que esto sirva, la selección de la muestra debe ser aleatoria, en el sentido que tomar aleatoriamente partes distintas, tiene que ser representativa, muy importante, independiente y repetible muchas veces. Entonces, la población puede ser individuos, pero son mediciones, un conjunto de mediciones, puede ser extensión del suelo contaminado, cuerpos de agua, etcétera, ¿no? Digamos, esto es en sentido estadístico, a que a nosotros nos interesa, este es el tipo de cosas que nos hacen, bueno, sacar una muestra acá para analizar y ver lo que hay.
Bueno, entonces hay varias consideraciones que tener en cuenta que uno se los pasa por arriba a veces. Uno es el tamaño de muestra, ¿sí? El tamaño de muestra juega un papel importante en la precisión de los resultados. En este ejemplo se han hecho determinación de sodio 24. Sodio 24 es un isótopo radioactivo, entonces acá se le administra sal con un poquito sodio 24 a la persona, y para determinar cuánto sodio hay en el hígado se hace por conteo radioactivo, ¿no? Y entonces obtener este gráfico es el diagrama de muestreo. Entonces acá tenemos, esto es la masa de muestra que se toma. Esto en realidad es en ratas o algo así que se sacrifican y se toma una muestra del hígado. Entonces, si uno va a tomar otro tipo de... Si uno toma una muestra muy chiquitita, acá son 100 miligramos, no es muy chiquitita parece, pero entonces uno tiene una dispersión de los datos bastante grande. El promedio, si uno anda en 237 cuentas por segundo, y por gramo. Cuentas son las cuentas del detector radioactivo, son descomposiciones. Bueno, es una medida de la cantidad de sodio que hay, y entonces vemos que si la muestra es muy chiquita, si la cantidad de muestra es chica, entonces tenemos una dispersión que va desde más o menos 180 hasta 290 cuentas, ¿sí? Varía en un rango muy grande. A medida que aumentamos la masa de muestra, la dispersión disminuye, ¿sí? Va disminuyendo. Cuando tomamos una muestra de más o menos 15 gramos, está por acá, tenemos una dispersión del 1%. Bueno, como vamos a ver después, esto es lo que se llama la constante de muestreo. La cantidad de muestra que hay que tomar, masa de muestra que hay que tomar para que la dispersión de los estados esté en el orden del 1%. Y entonces ven que la masa es importante. ¿Por qué? Porque en realidad acá, cuando uno toma poca masa, hay pocas cuentas. Este es el resultado. Estos son resultados de prometida de medido en un cierto tiempo, 1 minuto, 2 minutos, y decir, bueno, hacer la cuentita, cuántas son las cuentas por segundo por grado. Pero como al tomar poca masa, uno toma relativamente pocos sodio radioactivo, uno tiene pocas descomposiciones radioactivas, y como eso es un fenómeno completamente aleatorio, bueno, hay mucha dispersión en los datos. Si tomamos una masa grande, tenemos muchos sodios, y entonces la dispersión es mucho más chica. Después lo vamos a analizar esto en más detalle en un ratito. Y otra cosa importante es que influye mucho es el nivel de concentraciones. A ver, acá esto lo que está en este gráfico es analizado el coeficiente de variación. Por ahí lo nombramos, pero no lo habíamos definido. El coeficiente de variación es simplemente la dispersión muestral, o sea, la dispersión el S del conjunto de datos que yo tomé, dividido el promedio, ¿sí? Eso es el coeficiente de variación. Como en el porcentual, por supuesto, este numerito multiplicado por 100. Entonces acá está representado el coeficiente de variación para la comparación de muestras entre laboratorios. ¿Se acuerdan que hablábamos de comparación entre laboratorios? Entonces, esto es la misma muestra que analizan distintos laboratorios. Lo que se hace acá es simplemente el promedio de los resultados, el promedio de la dispersión de los resultados que informaron los laboratorios, ¿sí? Esto está comparado con acá está el coeficiente de variación en más menos, acá está puesto arbitrariamente en 0, digamos, bueno, si uno tiene una muestra infinitamente grande, el coeficiente de variación tendería a 0, ¿no? Porque S es cada vez más chico en comparación con X. Cuando más datos tomamos, menos variación hay. Después lo vamos a ver un poquito más. Bueno, el tema, entonces acá es 0, entonces es más menos 10%, más menos, la escala acá va hasta más menos 60%. Entonces, si nosotros tenemos concentraciones relativamente altas, relativamente concentración en masa del 10%, masa en masa,
Bueno, el coeficiente de variación es chiquito. A medida que la concentración de los analitos se hace más chiquitita, el coeficiente de variación crece, crece, crece. Cuando yo tengo cosas que están en lo que son partes por trillón, o sea, 10 a la menos 12 gramos de analito cada gramo de muestra, una concentraciones muy chiquitas, bueno, esto acá se va a la escala, pero el coeficiente está en más del 100% la variación. El coeficiente de variación, o sea que la dispersión es más grande que el valor medio, ¿sí? Esto es o sea, ¿cuál es la consecuencia de eso? Cuanto más bajo es el nivel de concentración que, que yo tengo en mi analito, inevitablemente más grande va a ser la dispersión de los resultados, ¿sí? Inevitablemente. ¿Y eso por qué? Bueno, porque hay cada vez menos moléculas de mi analito, entonces, en la muestra que yo tomo. Acá se ha tomado siempre la misma muestra, si yo tomo una muestra un poco más grande, la dispersión va a ser un poco menor, pero la relación siempre existe. Entonces, si uno tiene, bueno, estos son, por ejemplo, esto creo que es en análisis de suelo. Entonces, los nutrientes principales que son nitrógeno, azufre, fósforo, calcio, magnesio y alguno más, que está en gran proporción, tiene un poco error. Nutrientes minoritarios que están en el orden de 10 a la menos 3, o sea, de 1 por 1000 o menos, están por ahí. Elementos traza que están en el orden de la parte por millón, ¿no? Parte por millón es 1 microgramo de analito por gramo de muestra. Ya andamos en el 20%. Después acá algunas cosas como aflatoxina, otras cosas que están en general contaminantes orgánicos de origen biológico o de medicamentos, etcétera, que va al medio ambiente, realmente en concentraciones mucho más chiquitas, peor, bueno, y esto, pues está en muy baja concentración, peor todavía. Este grafito se conoce popularmente como la trompeta de Horwitz y responde más o menos a esta ecuación. Esta ecuación responde, da la curva esta. Una pregunta puede ser, ¿Sí? yo no entiendo lo de la media, porque Como lo de la si uno media. tiene, claro, X media. Ese es el promedio, acá es el promedio. Vos le Sí, mandaste la misma muestra a 20 laboratorios. Los 20 laboratorios te mandaron sus resultados, por ejemplo, para fósforo. Entonces, todos esos resultados de los laboratorios es la media de todos, ¿sí? está bien, pero el tema es el siguiente, porque a distinta concentración tiene que haber distintas medias. Por Entonces, supuesto, sí. el coeficiente de variación, yo no puedo Justamente calcular. depende de la concentración. Y bueno, pero si uno toma una media para ppms o ppb, tiene que ¿Sí? ser una media de esa solución. Por Entonces, supuesto que sí. Es la media, a ver, entonces en la el muestra coeficiente de variación, van nutrientes, van cosas que están en alta concentración, cosas que están en concentración baja, muy baja, muy baja, muy baja. ¿Sí? Los laboratorios te mandan los resultados de todas estas cosas, cada uno. Entonces, el resultado para la aflatoxina, bueno, son todos en orden de partes por billón, pero cada uno, pero los resultados de distintos laboratorios tienen mucha dispersión, entonces tenés un rango que más o menos está en el orden del 50%. ¿Sí? sí, está bien, ¿Está bien? sí, sí, Eso es está bien. así. A veces Sí, sorprende un poco, pero bueno, es un hecho, es un hecho de la vida, un hecho de la realidad, es así, pasa así. Ahora vamos a ver un poquito más para ver qué es lo que pasa. Pero esto es bien, bien. otro tema de comparación entre laboratorios. Esto es plomo en una muestra de agua natural, ¿no? Que tiene una concentración muy chiquitita, de orden de 62, de valor medio, esto era 62 nanomolar más o menos, ¿sí? O sea, 62 por 10 a la menos 9.
muy chiquitita, y estos son los resultados de una gran cantidad de laboratorios que se les mandó eso para hacer, para analizar. Y bueno, entonces acá ven, estos son un montón de cuadraditos todos juntitos, ¿sí? Que son los resultados de distintos laboratorios, y las barritas son los niveles de incerteza que informó cada laboratorio. Entonces, algunos informaron muy poca incerteza, algunos le pegan, otros le pegan simplemente porque tienen unas barras muy grandes y otros no le pegan para nada, ¿sí? Si esto se hace en laboratorios que tienen, los dos importantes que tienen estudios muy cuidadosos, que estudian la misma muestra por varios métodos, entonces, bueno, les da bastante, da dentro del, caen todos dentro del rango, el intervalo, este es el intervalo certificado. ¿Se acuerdan cuando hablamos de muestras de referencia certificadas? Bueno, esa muestra está este intervalo certificado, pero cuando uno manda a distintos lugares pasan muchas cosas, ¿sí? Esto es una constelación muy pequeña, ¿no? Por eso estos problemas tan grandes. La constelación más grande, como veíamos recién, no hay tantos, hay muchos menos problemas. Bueno, entonces en una muestra nosotros tenemos, como veíamos recién, componentes principales, ¿sí? Ponemos acá, componentes principales, ¿sí? Componentes y mayoritarios, atrás no son lo mismo, componentes minoritarios, trazas y ultratrazas, ¿sí? Componentes mayoritarios, minoritarios, trazas y ultratrazas, que está por acá. Y entonces para cada una de esas cosas, todo esto es lo que, bueno, tenemos que esperar tenemos que esperar distintos niveles de incerteza inevitablemente. Bueno, muestra global, muestra bruta es todo la parte del lote que se toma. O sea, el lote es todo el material para el análisis, ¿sí? Puede ser entonces todo, no sé, todo un batch de producción de una fábrica de un cierto producto, harina, pintura, ¿no? Todo, durante un mes estuvieron produciendo, tienen todo eso ahí y hay que tomar muestras de ahí. De aquí uno toma una muestra grande, que es una muestra global, ¿sí? Y ya a su vez de esa muestra global que uno se lleva de acá al laboratorio, de eso tiene que tomar una muestra más pequeña, homogénea, toda una muestra pequeña, que es lo que uno va a analizar. En general, si uno trajo acá 5 kilos, no va a disolver en agua los 5 kilos para analizar, toma una parte más pequeña. Bueno, en el caso de gases y líquidos, el muestreo es relativamente fácil porque son homogéneos, se pueden recoger muestras en matraces o en matraces o en frascos especiales, generalmente en recipientes que tienen por desplazamiento del aire. Bueno, en este caso uno tiene un recipiente con entrada de gas y salida, hace circular el gas que uno quiere muestrear bastante para que desplace todo el aire y lo cierra. O puede ser recipientes inicialmente al vacío. En un líquido, una sola fase se homogeneiza y se pueden tomar muestras. En un líquido en reposo, por ejemplo, en un lago, hay que tomar muestras de distintas profundidades porque si es un líquido en reposo en un vaso chico no hay problema, pero en una cosa grande como un lago se puede estratificar, o sea que a distintas profundidades tenga distintas composiciones. Y si es una corriente, claro, las muestras deben todas intervalos de tiempo iguales. Como les decía al principio, en el chorro que salía del caño, bueno, uno lo que hace es no va a ir a agarrar un poco e irse, sino tomando a cierto intervalo de tiempo durante un día o durante hay que ver cuál es la escala de variación de eso, si es un río, etc. Pero tomar a ciertos intervalos y eso conforma la muestra que sea la otra. El muestreo solo es mucho más complicado, porque hay que tomar una cierta muestra que sea representativa de ese total y después a su vez de esa muestra bruta que tomamos,
que nos llevamos al laboratorio, hay que reducir el tamaño de partícula y la masa total para obtener una muestra de al final, ¿sí? Para tomar la muestra bruta se necesita seleccionar un gran número de porciones distintas para el cargamento o de lo que sea que uno tiene que analizar. Vamos a ver un poquito, a discutir el caso del ejemplo de un suelo, que es una cosa complicada porque el suelo es de por sí un sistema no es de por sí homogéneo. Es más fácil si es un cargamento, que son muchas latas de pintura, entonces uno selecciona al azar algunas latas de todo eso y bueno, las reúne todas. Este caso del suelo es más complicado, vamos a ver. El caso de un producto almacenado en sacos, se toman porciones de varios sacos elegidos de cada saco a distintas profundidades. Convenientemente elegidos es un tema. Vamos a ilustrar esto. Bueno, vamos a ilustrar ahora, digamos, antes de ilustrar ese muestreo, qué es lo que pasa, cuál es la problemática del muestreo del sólido. Acá tenemos una muestra formada por partículas solas iguales de un cierto radio de dos compuestos. Entonces, el compuesto A, del cual hay Na partículas en la muestra total, ¿no? En el lote o lo que sea que yo quiero muestrear, y Nb partículas de un compuesto B, ¿sí? Entonces, si yo tengo estos 9 partículas, si yo tomo una particulita, o sea, esto es un sólido que está formado por granitos, ¿sí? Partículas sólidas, granitos, digamos, ¿no? Son todos iguales para simplificarnos la vida. Entonces, la probabilidad de extraer, si yo saco un granito de ahí, una partícula, que sea de A o de B, bueno, que la probabilidad de que sea de A es el número de partículas de A que hay dividido el número de partículas totales. Y la probabilidad de que sea de B es el número de partículas de B dividido el número de partículas totales. Por supuesto, la suma da 1. Si nosotros tomamos n partículas, ¿no? Tomamos 100 partículas de muestra, entonces el número que uno espera de partículas es el número de partículas de A que tomamos en la muestra es la probabilidad de que al tomar una partícula sea por el número total de partículas que tome. Pero esto es un número esperado, no es necesariamente así, porque como esto es al azar, pueden ser más o menos. Esto sería como es el valor medio de lo que yo puedo obtener, ¿sí? Pensando en la campana de Gauss. Al final, tomar partículas totalmente aleatorio, esto va a responder a la distribución normal. Y lo mismo para B. Y la desviación estándar de un átomo para B, esto se puede demostrar, nosotros acá ponemos el resultado sigma, la desviación estándar, o la dispersión estándar es el producto de las probabilidades de obtener una partícula por el número total, la raíz cuadrada de eso. Ahora supongamos que uno tenemos una muestra que contiene una mezcla, la muestra es una mezcla de sulfato de magnesio y sulfato de potasio. Estos dos tienen la misma densidad, así que si las partículas son del mismo radio, todas tienen la misma masa. Esto está elegido a propósito de simplificarnos la vida, ¿no? Para ilustrar las cosas. Tomamos n partículas, ¿sí? Pero las partículas están molidas a diferente tamaño R, ¿no? Acá introducimos una cosa que es moler la muestra. Perdón. Moler la muestra, ¿no? Y vamos a ver por qué es importante moler la muestra ahora. Entonces, nosotros tomamos n partículas, vamos a suponer distintos números n de partículas de distintos radios, y vamos a ver, digamos, al n partículas, cuál es el número medio de moléculas de partículas A, el número de moléculas de partículas B, y el número medio de partículas de B, y la dispersión. La dispersión es la misma para A y para B. Y entonces acá tenemos 1% de sulfato de magnesio, poquito magnesio, y 99% de sulfato de potasio, mucho potasio. Supongamos que analizamos magnesio y potasio después en la muestra, y bueno, nuestro método de análisis de laboratorio es mucho más preciso que el muestreo, entonces el error que la indeterminación, la incerteza que voy a tener en magnesio y en potasio es la incerteza del muestreo, ¿sí? Profesor, una consulta. Sí, escucho. En la anterior, la desviación estándar de ahí, de
¿Cuál es la no sé cuál es la variable aleatoria de esa dispersión? Estoy midiendo. La variable aleatoria es si vos agarrás 100 partículas, ¿cuántos te salen de A y cuántos te salen de B? Porque vos vas a obtener, esto va a ser exactamente si vos tomás 10 a la 50 o 10 a la 20 partículas, ¿sí? Pero si tomás 100 partículas, no vas a obtener exactamente esto. Una vez vas a obtener 105, otra vez 98, otra vez 92, ¿entendés? Sí. ¿Sí? O sea, en una toma particular, como esto es aleatorio, no vas a obtener exactamente el total de partículas o sea, exactamente este número de partículas, ¿sí? Vamos a ver exactamente esto si tomas un número de partículas tendiendo a infinito, que acá nos vamos a dar cuenta que es muy grande. No es n igual a 30 como en el otro caso, como el número, como cuando son medidas, acá es distinto. Bueno, entonces acá tenemos el número de partículas, fíjense, yo puse, acá tengo dos numeritos grandes, 10 a la cuarta, 10 a la quinta, 10 a la sexta, 10 a la octava, ¿sí? El número de partículas de A que yo estoy tomando, partículas de B, medios, ¿sí? Los números medios. La dispersión, entonces, acá puse S porque este es un número chiquito, pero yo lo tomo como, según la formulita esta, ¿sí? Esto, cambio de nomenclatura, es una, bueno, para ser riguroso, porque estos sigma es para un número infinito de medidas y S para un número finito, ¿no? Pero bueno, es esa formulita. Entonces, este es el error relativo en A, en porcentual, y este es el error relativo para B en porcentual. Perdón. Estas columnas están estas columnas están al revés. Estas columnas están al revés. Esta tablita muy linda, estos están intercambiados. Y ahora a ver por qué. Este es el error en B, este es el error en A. Bueno. Y esto es la masa total, sí. Las partículas son de 1 milímetro de diámetro, de radio, perdón, y esto es la masa total de las partículas, son de 0,1 milímetro de radio, ¿sí? Bueno, entonces yo tengo 10 a la cuarta partículas, ¿sí? 10 a la cuarta partículas voy a tener 9.000, no, voy a sacar 9.900 de A, porque es el 99%, y 100 de B, porque es el 1%. La proporción es en masa, pero como todas las partículas tienen la misma masa, pues son de una densidad, da exactamente eso. Entonces, S me da 9,9 al aplicar la formulita. Entonces, si yo hago el error relativo en A, el error es 9,9 dividido en 2.900 me da 0,1%. ¿Sí? O sea, para A la cosa está, o sea, que es A es el sulfato de magnesio. Perdón, sí. A ver, ¿qué es lo que está mal acá? No, lo que está mal es esto. ¿Okay? Hay poquito de A y mucho de B. Entonces, perdón, después cuando vamos a corregir, estos están intercambiados. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, te escucho. Justo, más allá de que recién corrigió que están cambiadas la columna 2 y 3, esos valores los sacamos como teóricamente, porque sabemos que el 90%... Claro, ese es el número medio, ¿sí? Ese número, es esta formulita, ¿sí? Estas dos, estoy aplicando esta formulita. Entonces, ese es el número esperado, o el número medio que vas a obtener si haces muchos muestreos iguales. Claro, sería o el esperado o eso, ok. No sería necesariamente, si yo mido una vez, podría obtener 9.900 o 9.901, capaz. O 9.980, ¿sí? Bueno, más difícil, pero ¿sabía? O 9.910 o 9.890 pueden ser, ¿no? Porque fíjate que la dispersión son 9,9 partículas, ¿sí? Entonces, el error relativo en A, que es el minoritario, ¿sí? Es 9,9 dividido 100%. O sea, 9,9, tenemos un error de 10% en el magnesio, porque hay poca cantidad, ¿sí? De magnesio. Entonces, al agarrar un montón de partículas, puede venir
puede variar mucho la cantidad de partículas de sulfato de magnesio. En cambio, para el B, que es el sulfato de potasio, que es el mayoritario, entonces el error es 9,9 dividido en 1900% me da 0,1%. ¿Sí? Y la masa de 10 a la cuarta partícula, si el radio es 1 milímetro, bueno, hay que hacer, por supuesto, 4/3 de pi por radio al cubo, es el volumen de partícula por la densidad, y por el número de partículas me da 100 gramos. ¿Sí? Bueno, fenómeno. Entonces ahora, Genial. ¿está bien? Si yo tomo más partículas, 10 a la quinta, 10 a la sexta, entonces aumenta el número de partículas de A y de B, ¿sí? Entonces ese aumenta, pero aumenta como la raíz cuadrada del número total, ¿no? Porque depende de la raíz de n, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los errores relativos van disminuyendo. El error relativo en magnesio con 10 a la quinta partículas totales va a ser 3%. Con 10 a la sexta partículas totales, 1%. Y 10 a la 8 partículas totales, 0,1%. Ah, fenómeno. Agarro 10 a la 8 partículas y entonces seguro tengo 0,1% de error en ese. El otro es un error mucho más chiquito, entonces el error va a estar, se metió en análisis, estoy muy bien. Ahora, ¿cuánto tengo que tomar si las partículas tienen 1 milímetro para tener un error del 0,1% de magnesio? Tengo que tomar 1 tonelada, ¿sí? Entonces, en cambio, si yo los vuelo y los disminuyo 10 veces el radio, que no es una barbaridad, a 100 micrones se puede, digamos, uno tendría que moler y tamizar para que me queden de este diámetro, entonces es 1 kilo, es una cosa mucho más manejable. Y si yo me conformo con un error del 1%, que este error está muy bien, 0,1% es de 0,1% en todo el análisis es una cosa bastante difícil, hay que hacer con mucho cuidado y a veces ni se puede directamente. El 1%, que está muy bien, con 11 gramos me arreglo, si no tengo que tomar 11 kilos, ¿sí? Entonces, bueno, a esto ilustra varias cosas, digamos, que cuando uno toma una muestra, digamos, aunque la muestra sea grande, si yo tengo una cosa minoritaria, los errores pueden ser grandes porque tengo pocas partículas, sobre todo en una muestra sólida. En el límite, cuando llegamos a eso de 10 a la menos 12 molar, bueno, ahí tengo directamente pocas moléculas, ¿no? Claro, si yo tomo una solución, normalmente esto no es un problema porque estoy hablando de moléculas, entonces un mol es del orden de 10 a la 20, y si yo tengo un micromol es 10 a la 17, o sea, más o menos, del orden de 10 a la 17. Entonces, imagínense que las indeterminaciones son mucho más chiquitas. Pero si yo tengo poca muestra y concentraciones, acá el minoritario es el 1%. Si el minoritario en lugar del 1% es 10 a la menos 12, entonces ya la cosa se pone mucho peor, ¿sí? De ahí salen un poco todas las cosas que veíamos antes. Bien, y para terminar, bueno, un ejemplo cómo uno hace un muestreo en suelo. Bueno, supongamos que esta redondela acá es la zona del suelo que tengo que analizar, un campo que tengo que analizar, entonces una forma sencilla es dividirlo en un cuadriculado, como tenemos acá, o una cosa un poco más complicada, más elaborada, pero que da mejores resultados, es dividido en triángulos, ¿no? Trazando una línea horizontal, líneas a 60 grados entre ellas, ¿sí? Acá un juego de líneas, acá otro, y eso me define triángulos equiláteros, y tomando una muestra, bueno, en principio tomando una muestra de cada uno de estos lugares. Una alternativa, si son muchos, es después elegir al azar, ¿no? O sea, tirar un dado, un generador de números aleatorios, así, ir tomando al azar un número menor, lo mismo acá, o si no tomar de todos. En el caso de un suelo, además, digamos, acá no lo tenemos en cuenta, pero también depende de la profundidad, porque a medida que uno va bajando, toda la composición y la morfología de todo el suelo varía mucho, entonces también uno ahí tiene que definir hasta qué... O sea, que llegar acá supongamos que solamente la parte superficial, entonces uno toma esto y eso hace lo que llamamos antes muestra bruta, ¿sí? Entonces todo eso lo mezcla uno lo mejor posible. ¿Y cómo se hace después para de eso poder tomar una muestra, o sea, 1 gramo o algo así, que sea representativo del total? Bueno,
La técnica que se usa es la del cuarteo. ¿Qué significa? ¿Cómo se hace el cuarteo? Bueno, yo toda la muestra bruta que esté así, trato de homogeneizarla lo mejor posible y la reparto, hago un círculo, la distribuyo en un círculo y lo divido en 4, así. 4 partes iguales. De esas 4 partes iguales, 2 las saco y las desecho, esto se desecha, ¿sí? Y me quedo con estas 2. Estas 2 las junto, trato de mezclar lo mejor posible, las junto y vuelvo a hacer el cuarteo. Y, entonces, me quedo con 2 partes, saco las 2, y así hasta que obtuve la masa de muestra que yo necesito, que yo quiero para que me es conveniente para hacer la sal, para después disolverla, mineralizarla o tratarla con algo para extraer componentes orgánicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero bueno, ese es el método que se usa normalmente en estas cosas. Bueno, como ven, el tema del muestreo es una cosa que tiene sus complicaciones, sus aristas propias. Bueno, y con esto terminamos la clase. No sé si hay alguna pregunta más. Dejamos de compartir. Dejamos de grabar.